Se puede decir que la mayor conquista social en la historia dominicana es el sistema de seguridad social y muy particularmente el seguro familiar de salud. Sin embargo, todavía deja mucho que desear la cobertura, tanto en medicamentos como en procedimientos y atenciones. ¿Tiene usted alguna propuesta para mejorar ese aspecto? Para entender lo que pasa con la cobertura del seguro familiar de salud, hay que entender lo que pasa con el sistema de salud y los problemas que hay que resolver con el sistema de salud en la República Dominicana. Tiene 3 graves problemas y son los en los cuales nos tenemos que enfocar. Es un sistema que está más que nada dedicado a curar la enfermedad en lugar de prevenirla, y eso tenemos que cambiar. Esa es nuestra primera medida que tenemos que dirigir en materia de salud. Es un sistema fragmentado absolutamente entre los hospitales públicos, los hospitales del Seguro Social que todavía siguen existiendo, las clínicas, etcétera. Y también es un sistema, y esto es lo que más preocupa a todos los ciudadanos, a quienes nos están viendo, que llegan a ser, una mujer llega con un familiar a atenderlo a un hospital y se siente discriminada, porque hay una discriminación en la atención a la población a partir de los ingresos que tiene. Entonces nuestros compromisos es terminar con esos 3 problemas. Creo que hay que invertir en salud lo que corresponde, porque nosotros tenemos la más baja inversión de salud del continente, de toda la región, perdón. Tenemos menos de un 2% que se invierte en salud en el presupuesto nacional, cuando en la región esa inversión anda casi en un 6%. Y eso tenemos que cambiarlo, A mí, y ya directamente, luego de aclarado, ¿verdad?, ese marco general, yo te diría que con el tema del seguro familiar de salud, es importante, es muy positivo que haya aumentado el número de afiliados, por ejemplo, a SENASA, me parece bien, pero la cobertura tiene que cambiar. No puede ser que la gente no tenga en esa cobertura la medicina que necesita para cualquier enfermedad y que tenga que ir a buscarla de sus recursos públicos. Y ese sistema no va a funcionar nunca, desde mi punto de vista, si el sistema general de salud no está funcionando. La República Dominicana fue el año pasado el país de la región con más muertes por dengue. Asimismo, hace 1 año y medio fue también el país de la región con más casos de chikungunya registrados. ¿Qué plantea usted para el control de epidemias en nuestro país y la salud preventiva? Lo primero es que tenemos que aumentar el presupuesto de salud, porque uno de los temas, y pasó con los más de 100 muertos por dengue este año que afectaron a nuestro país, un verdadero drama humano, pero pasa con todas esas enfermedades que son cíclicas. Tenemos que aumentar el presupuesto, pero este gobierno está preocupado por aumentarle el presupuesto a la OISOE, incluso para construir hospitales, cuando la misma ministra de Salud dijo que no alcanzaba el dinero para combatir el dengue. Ahora tenemos el Zika. Pero de la chikungunya son enfermedades endémicas que se han convertido en endémicas, que están ahí y que no damos abasto para combatirla. Es un problema de inversión, es un problema de entender la salud como preventiva, porque esas enfermedades que son las que más afectan, que muchas veces nos llevan a tener el mayor número de muertos en la República Dominicana, son prevenibles. Por lo tanto, hay que destinar en el presupuesto nacional los recursos necesarios para que ningún dominicano o ninguna dominicana se muera a causa de eso. Y eso mismo pasa con otros temas que son gravísimos. ¿Tú crees que es posible que nosotros vivamos en un país a donde haya todavía más de 200 mujeres que mueren de parto en hospitales públicos? O que nosotros sigamos teniendo niños de menos de 1 mes que se mueren más que en ninguna otra parte del mundo. Y tenemos el porcentaje más alto de niños, de neonacidos que se mueren antes de cumplir 1 mes. Y también ocupamos primeros lugares en el caso de los menores de 5 años. Y ese es uno de nuestros principales compromisos, invertir en la salud
en casos de enfermedades prevenibles o en casos como estos, de cómo paren nuestras mujeres en los hospitales, de la atención que reciben y en el cuidado de las vidas que nacen en nuestros hospitales, que el Estado Dominicano, presidido por nosotros, tendrá la responsabilidad de cuidar, de proteger, de garantizar. Los fondos de pensiones han crecido a miles de millones de pesos. Ese dinero que es de los trabajadores debe ser reproducido para garantizar la sostenibilidad del sistema. Ahora bien, algunos han propuesto hasta usarlo para obras públicas. ¿Usted qué plantea? La propuesta en ese sentido es una que tiene que pasar por una transformación profunda del sistema, si no, no es posible. Hay un mal de fondo en el sistema de los fondos de pensiones que tenemos en la República Dominicana. Y vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo es posible que un trabajador o una trabajadora que cotice toda su vida, imaginemos que gana 10,000 pesos, cuando se retira después, tanto en el sector público como en el sector privado, después de 30, 40 años de trabajo, solo reciba un 30%? Es decir, que si ganaba 10,000 pesos, lo que va a recibir como pensión es nada más y nada menos que 3,000 pesos. ¿Quién vive con 3,000 pesos en la República Dominicana? Y si eso lo relacionamos con el tema de la salud, que las personas envejecientes, o sea, los que son, los que deben recibir esos fondos de pensiones, tienen mayores requerimientos de salud y tienen mayores requerimientos en materia de una alimentación saludable, de una atención. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros envejecientes y de nuestras envejecientes. Y son un sector de nuestra población ignorada por los gobiernos que hemos tenido ahora. No es posible que nosotros tengamos personas que le han dado su vida productiva a nuestro país y que después los arrinconemos como si no sirvieran para nada. Nosotros tenemos que tener espacios y propiciaremos espacios públicos y espacios de entretenimiento donde esas personas puedan ser todo lo útiles que siguen siendo después que se retiran y que no simplemente sean, como se considera hasta ahora, una carga, porque no lo son. Tienen derechos y como tal nosotros vamos a asumir nuestra propuesta desde el gobierno. En República Dominicana se estima que el déficit habitacional ronda ya el 1.000.000 de viviendas. ¿Cuál es su propuesta concreta para reducir este déficit y hacer una realidad el sueño de los dominicanos, sobre todo los de escasos recursos, de tener un techo propio? Bueno, para nosotros el tema de la vivienda va a ser una prioridad, porque no ha sido nunca una prioridad la vivienda para ningún gobierno de los que hemos tenido en nuestro país, me refiero a estos años, digamos, post-dictadura. No ha sido prioridad para nadie la construcción de viviendas. Hay aquí, hoy, en pleno siglo XXI, nosotros tenemos en el último censo cerca de 100,000 viviendas que creo que no se pueden considerar, no califican como tales, con piso de tierra. O casi 1,5 millones, creo que el número del censo es 1,435,000 viviendas que no tienen agua adentro de la propia vivienda o que tienen acceso al agua incluso hasta 300 metros de alguna manera es donde pueden acceder al agua, que no tienen alcantarillado, que no tienen electricidad. ¿Eso es una vivienda adecuada? No. Una política de vivienda de un gobierno nuestro tiene que estar enfocada en primer lugar a diseñar, y estamos trabajando en esa primera propuesta de diseño, un plan de viviendas que vaya en primer lugar con dos prioridades. En primer lugar, dirigido a mejorar la calidad de las viviendas existentes. Tiene que haber un plan para mejorar las viviendas, para rescatarlas, ¿verdad? Porque están
grave. Y tiene que haber un plan de construcción de viviendas para superar ese déficit. Yo estuve la semana pasada en Los Alcarrizos. ¿Tú crees que es posible? Ahí, la señora Cándida Guzmán, que es la madre de un medallista olímpico de la República Dominicana, un medallista de oro, que está discapacitada, tiene en una silla de ruedas y vive en una casa con un piso de tierra en los barracones de Los Alcarrizos, que le han cambiado el nombre para que no se sepa y se crea que se solucionó el problema. Esa señora vive ahí, no se puede mover dentro de su propia casa en la silla de ruedas y se dice que el problema de los barracones se terminó. Esos barracones, ¿tú sabes cuándo fueron construidos? Cuando el ciclón David y cuando el ciclón George. Esa es la realidad de los dominicanos y dominicanas, de la que tenemos que ocuparnos en ese gobierno que vamos a presidir con el apoyo de todos los dominicanos y dominicanas. Y yo sé que se puede.